Y oro por que esta palabra que viene con denuedo, con exactitud y con excelencia, se quede bien cimentada en nuestros corazones. La cubrimos con la sangre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a estar hablando del poder sobre las tinieblas. Colosenses 1:13 nos dice, quiero que marquen una palabra clave ahí que vamos a ver también en el libro de Génesis. En Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. El cual nos ha librado. ¿En qué tiempo está la palabra librar? ¿A tiempo futuro Dios te va a librar? No, está en tiempo pasado. Cristo Jesús ya te libró, ya eres libre del poder de las tinieblas. Ya no tienes que estar buscando qué Satanás hace contigo, con tus hijos. Sabemos que Satanás viene contra nosotros. Pablo dice, no olvides sus maquinaciones. Pero tú tienes que saber siempre que Satanás es un enemigo destruido. Ya no puede hacer nada contigo. Porque Cristo Jesús ya te libertó de ese poder que Él tiene. Porque todavía tiene poder. Pero tú tienes un poder más grande que el de Él. El cual te ha liberado del poder de las tinieblas. Ya fuiste libre. Ya no estás buscando que el diablo hace, que el diablo hace. Tú ya fuiste libre de todo el poder que Él tiene. Porque todavía está en funcionamiento hasta que seamos levantados. Y hasta que Él venga, nuestro Señor Jesucristo, y la aplaste otra vez, y nosotros vamos a vivir completamente en esa bendición. Pero por ahora fuiste liberado de su poder. No vas a ser liberado, ya fuiste liberado. Esa palabra está en tiempo pasado. Cuando nosotros leamos la Escritura, siempre meditemos en qué tiempo se encuentra una palabra o un verbo. Porque esa palabra está liberado en tiempo pasado. También, ¿verdad? Si usamos 1 de Pedro 2:24, donde dice, por las heridas de Jesús, tú ya fuiste sanado. O sea que no vas a ser sanado. Tú ya fuiste sanado hace 2000 años. Ahora tú y yo tenemos que vivir de esa sanidad que obtuvimos hace 2000 años. Y no esperar cuando viene una dolencia, viene un síntoma, una enfermedad, tú tienes que pararte firme y decir, yo ya fui sanado. Cristo se llevó mis enfermedades, Cristo se llevó mis dolencias, por las heridas de Jesús, yo ya fui, no voy a ser, yo ya fui sanado. Amén. En Génesis 3 vamos a encontrar 3:1, vamos a encontrar una palabra que a mí me llamó la atención cuando yo meditaba la palabra de Dios. Y le dije a mi esposa, mira, esta palabra está en tiempo pasado. Y está en Génesis. ¿Qué quiso decir Dios en ese tiempo con esta palabra? Mira lo que dice, pero la serpiente, ¿en qué tiempo está la palabra pasada? La serpiente era ¿qué? La serpiente no es astuta. Era astuta. O sea, Satanás ya no es astuto. Era astuta. Es en Génesis. Amén. Desde Génesis, Dios ya miraba el fin de Satanás. En Génesis, Dios ya miraba que la serpiente, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, dice Génesis, la serpiente antigua, Cristo Jesús ya le había aplastado la cabeza. Una vez que Cristo Jesús le aplastó la cabeza a la serpiente perdió su astucia. ¿Cuántos creen eso? Mira, desde Génesis la serpiente no es, la serpiente era astuta en tiempo pasado. Ahorita Él sigue actuando y te hace creer que Él tiene más astucia que tú. Tú tienes que saber que porque tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, la astucia es tuya, la astucia tuya está por encima de la astucia de Él.
Cuando Él viene contra ti, tú ya vas 10 pasos adelante de Él. La serpiente, ¿cómo era? Astuta. Y sigue con su astucia, porque Adán le entregó esa autoridad. Pero Cristo Jesús vino y le aplastó la cabeza. En el verso 13, en el verso 14 y en el verso 15, mira lo que dice, pero primero recuerda que la serpiente, ¿cómo era? La serpiente era astuta. Y fue tan astuta que pudo engañar a Eva. Pero ¿en qué momento esta serpiente perdió su astucia? Es importante que cada uno de nosotros sepamos que el que engañó a Eva, a ti ya no te va a poder engañar. Dios hizo todo desde el principio. Aunque la serpiente sea astuta, ya para Dios no lo es, ni para ti tampoco. La astucia de la serpiente no puede funcionar contra Dios. Puede funcionar para muchas personas, pero para ti no. Porque tú recibiste el Espíritu Santo de Dios. La serpiente es astuta y le hace creer a muchos cristianos que Satanás los atacó. Y les hace creer que Satanás tiene tanto poder y luego te hace creer que Dios es el que te envía las cosas adversas. Dios me puso una prueba. Dios me mandó una prueba y me mandó un problema para aumentar mi fe. No, la serpiente era astuta. Si tú sigues hablando así, le estás regresando la astucia a la serpiente. Cuando venga una prueba, glorifica a Dios y dile gracias Dios porque me diste poder. Yo sé que eso no viene de ti, yo sé que esa serpiente se quiere levantar, pero yo la aplasto la cabeza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. La astucia tienes que saber que la astucia de la serpiente ya no puede funcionar contra Dios. Ni debe, ni puede funcionar contra ti. Dios le quitó la astucia a esa serpiente. Y nos lo dijo en Génesis 3:14. Jehová Dios le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás sobre los días de tu vida. El verso 15. En el verso 15 nos dice, impondré enemistad entre ti y una mujer, entre la simiente de la mujer y la simiente suya. La simiente de la mujer. ¿Quién vino de la simiente de la mujer? Jesús. ¿Qué hizo Jesús con Satanás cuando Jesús murió? Resucitó. ¿Qué hizo? Le aplastó la cabeza. Él murió y resucitó. Y cumplió lo que Dios dijo en Génesis 3:15. La simiente, Jesús, el Hijo de Dios. En otras palabras, la mujer va a proveer un cuerpo, pero yo voy a proveer un hijo. Y ese cuerpo va a ser lleno de mi poder y te va a aplastar la cabeza a ti, Satanás, porque va a morir, va a resucitar, va a ir a la cruz y en la cruz te va a vencer. Le aplastó la cabeza. En ese momento, la serpiente perdió su astucia. Porque al momento de que tú y yo venimos a Cristo Jesús, recibimos el poder de Dios en nuestras vidas y la astucia que Satanás tiene está por debajo de tus pies. Tú tienes más sabiduría, más conocimiento, más poder que él mismo. Él perdió todo su conocimiento. En el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, sobre todo Isaías 14 nos dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Y fuiste derrumbado hasta el abismo. Imagínate, tú estás en esa tierra y Satanás está en el fondo del abismo. Ahí lo puso Dios, para que tú muestres su poderío, para que tú muestres ese potencial divino del Espíritu Santo que está en tu vida. Amén. Aleluya. Ya está hablando de la venida del Señor. Amén. Dios nos hace saber
que toda la astucia que la serpiente tuvo le fue quitada. Y vamos a Lucas 4, del 1 al 2. Ya vemos que Jesús, ya aparece Jesús, el que le aplastó la cabeza. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde fue bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu de Dios, para que fuera tentado por el diablo. Amén. El verso 2, para que fuera tentado por el diablo. En estos momentos todavía no le aplastaba la cabeza. En estos momentos Jesús estaba en el desierto, todavía no moría, todavía no resucitaba, pero aún antes de morir, antes de resucitar y aplastarle la cabeza al diablo, Jesús caminó en un cuerpo humano y demostró el poderío que él tenía. Porque Satanás vino a hacer el mismo jueguito que le hizo a Adán. Le vino a hacer el mismo jueguito. Con que Dios ha dicho que tú eres hijo de Dios. Con que Dios dice que tú eres hijo de Dios. A ver si eres hijo de Dios. Tienes hambre. Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Le funcionó con Adán y con Eva, porque a Adán y Eva les dijo Satanás: con que Dios ha dicho. Y el diablo los confundió más, la astucia, porque les dijo: mira, lo que tu Dios quiere, que no seas como Él. Si tú comes de este árbol, vas a ser como Él. Y Dios no quiere que seas como Él. Por eso yo te recomiendo que comas de este árbol para que seas como Dios. ¿Cuántas veces Satanás viene y te confunde? Porque tú eres hecho, de acuerdo a Génesis 1:26, tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ya no tenemos que dejar que nadie venga a tu vida y dice: mira, si te echas una chela, no dejas de ser como Dios, tú sigues siendo Dios. Y te convenció. Aleluya. A Satanás se le presentó a Jesús haciéndole el mismo jueguito, porque la serpiente era astuta, pero estaba a punto de terminar su astucia. Porque vino con Jesús y a Jesús le quiso aplicar el mismo principio que le funcionó 4000 años probablemente en el jardín del Edén, pero ya no le funcionó. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No, porque escrito está. No, porque escrito está. ¿Cuántas veces vino Satanás a tentar a Jesús y Jesús: no, porque escrito está? ¿Te vas a enfermar? No, porque escrito está. Él llevó mis enfermedades y mis dolencias. ¿No vas a tener para tu renta? No, porque escrito está. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿No vas a poder pagar la colegiatura de tus hijos? No, porque escrito está. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, Señor nuestro. No vas a tener éxito en nuestra vida, no. Mientras yo medite la palabra de Dios de día y de noche, yo voy a ser próspero, yo voy a ser bendecido, y todas las cosas que yo haga, voy a tener éxito. Escrito está. ¿Qué estás haciendo? Usando el mismo principio que le funcionó a Jesús. En esta porción de Lucas 4 nos está enseñando que si nosotros usamos esos principios van a funcionar. Jesús enseñó a sus discípulos, y ya en Lucas 10, 1, 3, primeramente les dice: Jesús sabía de todo lo que estaba sucediendo, y les llamó a sus discípulos y les dijo: miren, les habló y les dijo: voy a escoger a 70 y los voy a enviar de dos en dos. Y les dijo a dónde deberían de ir, no a dónde tú quieres ir, a dónde deberías de ir. Los envió. Cuando nosotros obedecemos las instrucciones de Dios, nunca fracasamos. Dios les dijo: yo les voy a decir a dónde vayan.
el verso 2. En el verso 2 de Lucas 10 les dice, les está diciendo específicamente que vayan. Y les decía, miren, la mies es mucha. La mies es mucha. Mas los obreros, ¿cuántos son? Pocos. Hay muchos que aman a Dios. Hay muchos que desean evangelizar. Los obreros son pocos. Rogamos o roguemos a Dios para que haya más evangelistas, para que vayan y traigan a las personas. Roguen al Señor para que envíe más evangelistas. El verso 3. En el verso 3 nos dice, he aquí, yo te envío. ¿Cómo nos va a enviar? Como un cordero en medio de lobos. Amén. No solamente de lobos, en medio de serpientes, porque la serpiente como no es. Recuerda, perdió su astucia. La serpiente te sigue haciendo creer, o sigue haciendo creer a muchos cristianos que todavía tienen astucia. ¿Has oído cristianos que es que Satanás me atacó? Es que como yo le sirvo mucho a Dios, Satanás está atacando a sus hijos. Están aceptando la astucia de Satanás. No han reconocido que esa astucia que Satanás tuvo fue derrotada, fue vencida. Cuando fue en la cruz del Calvario, Jesús murió, Jesús estuvo 3 días, resucitó, la astucia de Satanás se terminó. No tiene más astucia. En Juan 1:16 dice, de su gracia, de su deidad, tomamos todos, de su deidad, tomamos todos gracia sobre gracia. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. El verso 3 nos dice, no teman lobos, no teman ustedes corderos. Los voy a enviar como lobo contra lobos rapaces. Ustedes vayan, prediquen lo que el reino de Dios tiene. No teman, vayan. Aunque se encuentren en medio de lobos, ustedes que son unos corderos, vayan y prediquen. En el verso 9 nos dice, sanen enfermos. ¿Quién tiene la autoridad de sanar enfermos? Y oímos cristianos, Señor, te pido que los sanes. Sanen enfermos. Que en sus casas haya. Díganle a esos enfermos, una vez que son sanados, tú te sanaste porque el reino de Dios se acercó a ti. Tú te sanaste y dejaste la pobreza y dejaste todo porque el reino de Dios está aquí. Y ese reino de Dios te ha sanado y te ha dado victoria en todas las cosas que tú necesitas en esta vida. Jesús los envió y les dio autoridad de usar su nombre. Les enseñó a no tener miedo, ni poner atención, ni desanimarse. Yo los voy a enviar en medio de lobos. Cuando ustedes vayan en medio de lobos, no pongan atención a lo que ven, no tengan miedo, ni se desanimen. A las personas que rechacen el reino de Dios, a estas personas Jesús les llama lobos. ¿Cuántas personas tú les has predicado y rechazan completamente el evangelio? Por eso Dios te dice, no te está diciendo que vas a encontrar animales, vas a encontrar personas que van a rechazar el evangelio del reino de Dios. A esos Jesús les llama lobos. Te voy a enviar delante de muchas personas que me van a rechazar. De antemano te digo, me van a rechazar. No te desanimes. No te dé miedo. Al contrario, entra a la casa de ellos, al que te permite entrar. Y si hay un enfermo, sánalo. No me pidas a mí que yo vaya y lo sane. Tú llegas a esa casa y sanas a ese enfermo. Tú llegas a esa casa y sanas al enfermo. Amén. Nos dio todo ese poder y nos dio toda esa autoridad.
Jesús nos enseñó y les recalcó no tener miedo, ni pongan atención a las cosas que ven, ni se desanimen. Amén. Nosotros tenemos que tener mucha compasión y amor a las personas que rechazan el Evangelio de Dios y seguir orando por ellos. Amén. Esta mañana yo le decía a mi esposa, estamos hablando de una situación y le digo, a veces tenemos que orar más por cristianos que por incrédulos. Dice, ¿por qué? Le dije, mira, le dije, ¿qué estás leyendo? Ya me dijo, mira, le dije, lee Jeremías, ahorita los voy a llevar ahí. Le dije, a veces el Espíritu de Dios nos habla a nosotros y nosotros desobedecemos. Entonces nosotros queremos una bendición bajo la desobediencia. Y tenemos que orar por muchos creyentes para que Dios tenga misericordia de ellos, porque conociendo la verdad, siguen actuando como que no conocen la verdad. Y un creyente que conoce la verdad, pero sigue actuando como que no conoce la verdad, cuando un incrédulo lo ve, dice, uy, eso que es creyente. Mejor por eso yo no voy a su iglesia, porque él tiene doble vida. Las iglesias cristianas son como conocidas como una iglesia de hipócritas. ¿Claro que sí? Porque muchos tienen doble vida. Amén. Pero esa es parte de la astucia de Satanás. Gloria a Dios. En el Lucas 10:16 nos dice, para que nosotros no nos desanimemos cuando vamos a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Jesús nos dice, envió a los 70, acuérdense, envió a los 70, y en el verso 16 le dice, el que a vosotros los escuche, a mí me va a escuchar. Y al que vosotros los deseche, a mí me desecha. Una persona que deseche a Jesús y el Evangelio del Reino de Dios, ¿va a esperar alguna bendición de Dios? Imposible. Imposible. El que a mí me desecha a mí. Y desecha al que me envió. Y desecha al que me envió. Hay miles de personas que evangelizamos. Algunos van a rechazar. Jesús nos dice, sigan adelante, porque hay muchos más que los van a oír y no me van a desechar. A veces pasamos más tiempo, y esa es una realidad. Y Satanás, ¿cómo era? Astuto. Perdió su astucia. Y él sigue usando esa astucia que perdió, porque mientras él siga y sigamos en ese planeta, el rapto no venga, o no nos vayamos con el Señor, él va a seguir usando esa astucia porque él es un astuto. Amén. Y muchas veces él usa la astucia para que nosotros nos desgastemos demasiado con una persona que rechaza a Jesús. Y le hablas, y le hablas, y le hablas, y le hablas, y pasas mucho tiempo con la persona, usas astucia para que a través de esa persona tu energía sea gastada, para que dejes a otra persona que sí desea y no rechaza a Jesús. Por eso dice, el que me desecha a ti, me desecha a mí, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Por eso tenemos que pensar que cuando hablamos con una persona, no dedicarle mucho tiempo, especialmente cuando desechan el Evangelio del Reino de Dios. ¿Cómo yo puedo identificar a un creyente que ha desechado el Evangelio del Reino de Dios? ¿Cómo yo lo puedo identificar o tener ese discernimiento? Constantemente te están pidiendo oración por lo mismo. Hablas y siempre te están dando quejas. Hablan y siempre están poniendo excusas. Inmediatamente identificas a esa persona y tenemos que poner una alarma de no pasar mucho tiempo con ellos, de acuerdo a la palabra. En Lucas 17,
Ahí vemos ya, ¿verdad?, que algunos recibieron, que algunos experimentaron. Volvieron los 70. ¿A dónde los había mandado Jesús? Los había mandado como corderos en medio de lobos rapaces. Y siguieron las instrucciones. Es importante, hermano, que nosotros sigamos las instrucciones que Dios nos da, las instrucciones que el Espíritu Santo nos da, porque cuando seguimos las instrucciones que el Espíritu Santo nos da, vamos a regresar con gozo. Vas a experimentar que los demonios se sujetan al nombre de Jesús. Pero cuando vas y buscas demonios y estos se burlan de ti, estos rechazan el evangelio, regresas con sentimiento, con dolor, con angustia, porque rechazaron el evangelio. Pero Jesús nos enseña y dice: miren, van a encontrar a muchos que los van a rechazar, pero ustedes sigan, entren a la casa de los que lo reciben, y en la casa donde lo reciben, oren por los enfermos. Los discípulos hicieron esto, y cuando regresaron en el verso 17, dice, regresaron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahí no habló en tiempo pasado, se sujetaron. Ahí está hablando en tiempo presente, porque experimentaron que cuando ellos trataban un demonio de enfermedad, el demonio se sujetaba y la persona quedaba sanada. Experimentaron, tuvieron esa experiencia. Y ese debe de ser el testimonio de cada uno de nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, que cuando nosotros usemos el nombre de Jesús con fe, los demonios se sujetan. Tú puedes nombrar los demonios que hay muchos, pero se sujetan al nombre de Jesús. Los discípulos llegaron contentos, experimentaron que obedecieron a Jesús. Recuerden, Jesús todavía no moría, todavía no resucitaba, todavía no recibían el poder del Espíritu Santo, la llanura del Espíritu Santo, pero Jesús les dijo: vayan, usen mi nombre, vayan, usen mi nombre, vayan y usen mi nombre. Y usaron el nombre de Jesús y experimentaron que los demonios se sujetaban. Si solamente tú y yo tenemos fe de usar el nombre de Jesús en fe, vas a ver milagros, señales y prodigios. Amén. Verso 18. En el verso 18, el diablo se enoja contra ti. Sigue siendo astuto. Sigue, en este tipo de viaje Jesús no moría, todavía no resucitaba. Satanás todavía usaba su astucia. Y Jesús les dijo: miren, muchachos, yo veía cómo Satanás venía como un rayo contra ustedes. Por eso, el verso 19, en mis palabras, por eso yo, en este momento y para siempre, les doy poder, les doy potestad, para que las serpientes, para que Satanás y todos sus demonios estén debajo de sus pies. ¿Qué quiere decirlo ya? Si yo te digo, te doy un racimo de uvas y te digo: oye, estas uvas, ¿qué vas a hacer? Las vas a aplastar. Amén. Jesús nos dio poder de aplastar a Satanás y sus demonios. No solamente a Satanás y sus demonios, toda la fuerza que estos tengan, también no te va a poder hacer daño. Porque los discípulos habían experimentado, usando el nombre de Jesús en fe, los demonios les obedecieron. Pero Satanás se enojó contra los discípulos, como se enoja contra ti. Y los discípulos llegaron contentos, gozosos, y les dijo Jesús: yo veía a Satanás, ustedes no pueden ver lo que yo veo. Yo veía a Satanás venir como un rayo contra ustedes. Pero no importa que él venga como un rayo contra ustedes, porque yo les doy poder, autoridad. Ya experimentaron mi poder, mi autoridad, usando el nombre de Jesús. ¿Cuánto más poder y autoridad tenemos cuando recibimos el Espíritu Santo? Si estos pudieron experimentar el poder de echar fuera demonios, sanar enfermos, con solo usar el nombre de Jesús,
cuánto más tú y yo en este momento, en este tiempo, que recibimos el Espíritu Santo, recibimos poder de lo alto, cuánto poder más no tenemos contra Satanás y todos sus demonios. Lo dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. Ok. ¿Dónde me quedé? Verso 19. Nos dio poder contra toda la fuerza, amén, toda la astucia que Satanás quiere usar contra ti, contra tu familia, contra tu descendencia. Tú vences sobre ellos. Nada te puede dañar. Lucas 22:28. Vosotros son los que permanecen en mí. Ustedes son los que permanecen con mí en mis pruebas. Ellos fueron testigos de todas las pruebas por las cuales Jesús fue sometido. ¿Cuántas esas pruebas Jesús les dio? Esa es una palabra de revelación muy poderosa, muy profunda, porque Jesús le dice, ustedes fueron testigos de mis pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que Jesús fue sometido por Satanás? Varias. ¿Cuántas de esas pruebas hizo efecto en la vida de Jesús? Ninguna. ¿Cuántas de las pruebas que Satanás te envía hacen efecto en tu vida? Ninguna. Si no lo hicieron con Jesús, no lo pueden hacer contigo. Amén. Gloria a Dios. Eso es Lucas. Veamos el verso 29. En el verso 29, vamos a leer hasta el 32. En el verso 29 nos dice, yo pues, si ninguna prueba pudo con Jesús, el verso 29 te dice Jesús, yo pues, te doy un lugar en esta tierra, como mi Padre me lo dio a mí. Yo pues, te asigno un reino. El reino de Dios está en el cielo. Su jurisdicción está en la tierra. Todo lo que el reino tiene sucede en la tierra. Por eso Jesús dice, yo te asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. El verso 30. Yo te asigno un reino, como mi Padre me lo enseñó a mí. ¿Para qué? Para cuando estemos aquí en esta tierra, nosotros podamos comer y beber en la mesa de Dios, junto con el reino, para que nos sentemos y para que estemos juzgando a las 12 tribus de Israel. El verso 31. En el verso 31 nos dice, digo también el Señor, mira bien, otra vez. Todos estaban contentos y Jesús se dirigió a Simón. ¿Por qué se dirigió a Simón? Simón era un carácter fuerte, Pedro. Era renegado, era peleonero, cargaba arma para defenderse. ¿Se acuerdan que sacó la espada y le dio a aquel soldado judío? No era un soldado romano, era un soldado judío, porque los sacerdotes, los fariseos tenían su propio ejército. Los romanos estaban allá en su gobierno, pero el gobierno judío tenía sus soldados, y los soldados judíos fueron a prender al rey judío. El mismo pueblo se levanta contra el pueblo. Y Pedro traía una espada, una daga, un cuchillo, lo que sea, y le arrancó la oreja a un judío. Y Jesús agarró la oreja, se la puso para atrás. ¿Y por qué le dijo a Pedro? Porque Pedro era el más rebelde, el más enojón, el más de carácter fuerte, y le dijo, Pedro, Satanás me pide para zarandearte. Pero Pedro, yo ruego a Dios, mi Padre, para que tu fe no falte. El verso 32. Yo oro para que tu fe no falte. Y una vez que tu fe ya se aumentó, enseña a muchos a andar en esa fe. Amén. A Satanás no le gusta eso, porque él se cree el dueño de todo el mundo, porque Adán se lo entregó. Satanás nos quiere pobres, nos quiere enfermos, nos quiere derrotados.
y usa su astucia para hacernos creer que son pruebas que Dios nos manda. Muchas de las adversidades son causadas por nosotros mismos, simplemente por no obedecer al que vive dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. En Juan 14, 15 al 17, vamos a leer primero el verso 15 al 17. Nosotros tenemos que obedecer al que vive dentro de nosotros. ¿Quién vive dentro de ti, amado hermano? El Espíritu Santo. Y tenemos que obedecerlos, porque el amor de Dios, dice el verso 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús ruega al Padre, el verso 16, si me amas, guarda mis mandamientos. Porque cuando guardamos sus mandamientos, Cristo Jesús va a rogar al Padre para que nos dé ese consolador. Y ese consolador va a estar solamente algunas veces contigo. No, ese consolador llamado Espíritu Santo va a estar siempre contigo. Siempre contigo va a estar. Amén. En el verso 18, verso 17, el que sigue, dice, el Espíritu de verdad que recibimos el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede recibir. Por eso el mundo viene contra ti y usa toda esa astucia que tiene, pero recuerda, la astucia que el mundo tiene fue derrotada. Ya no puede venir, ya no puede hacer efecto en tu vida. La astucia que Satanás tenga y usa personas del mundo y del mundo ya no puede derrotarte. El mundo no puede recibir este Espíritu de verdad porque no lo ve y no lo conoce. Pero tú lo conoces porque mora dentro de cada uno de nosotros. Amén. Cuando nosotros hablamos, verso 18, falta el verso 18. El verso 18 nos dice, ciertamente no te voy a dejar huérfano. Siempre voy a estar contigo. Quiere decir que aunque hay días que te sientes solo, que aunque hay días que no sabes qué hacer, aunque hay días como que te estás encontrando con una pared, la Escritura dice, no te voy a dejar solo. No te voy a dejar solo. Amén. Voy a estar contigo siempre. Cuando nosotros hablamos y creemos lo que el Espíritu de Dios dice, que es el Espíritu Santo, nos guarda de todo. Vamos a ir a Jeremías. Jeremías fue un profeta de Dios. Muchas veces nosotros, el rey Sedequías, estaba en una urgencia, estaba en una necesidad, estaba en una emergencia. Y le dijo, dile a Jeremías que venga. Sedequías quería que Dios lo dijera, lo dirigiera, y consultó a un profeta. Si tú y yo, amado hermano, queremos que Dios nos dirija, no tenemos que ir a consultar a un profeta, consulta al Espíritu Santo. Amén. El profeta te puede engañar. En aquel tiempo consultaban a un profeta porque no todos tenían el Espíritu Santo como tú lo tienes. Sedequías estaba pasando por una situación muy tremenda. Y él quería una solución de parte de Dios. Y le dijo, vayan a traer a Jeremías para que me profetice. Jeremías llegó y en el verso 14 del libro de Jeremías 37, Jeremías dijo, no sé, 37, ¿qué es? 14. ¿Sí? No, 38. Sí, 38, 14. Aleluya. Después envió el rey Sedequías e hizo traer ¿a quién? A profeta Jeremías. Hermano, tú y yo, cuando somos llenos del Espíritu Santo, tú te metes a tu closet, oras en el Espíritu, oras en lenguas. El Espíritu que está dentro de ti te va a decir la verdad, no te va a engañar.
Sedequías mandó por un profeta de Dios. El profeta de Dios no lo iba a engañar. Pero ¿sabes cuál es el problema con muchas personas? Cuando consultamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te dice lo que hagas, no te gustó. Mejor le hablo a alguien que ore por mí o a un profeta. Si tú asistes o acudes a un profeta en el Nuevo Testamento, estás contra la voluntad de Dios. Amén. Los profetas de hoy son para confirmar. Tu hermana Esperanza escuchó la palabra que esta mujer de Dios vino y habló y ella la creyó. ¿Y qué sucedió? Recibió lo que Dios le había dicho a ella. Pero veamos, hermanos, veamos aquí en el verso 4, ya lo leímos, 38, ¿qué es? 14. E hizo traer al profeta Jeremías hacia su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová, y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encumbras ninguna cosa. Jeremías dijo a Sedequías: sí, te lo declararé. Si te lo declarare, no es verdad, me vas a matar. Y si te dijera el consejo, no me vas a escuchar. Jeremías conocía que Sedequías solamente quería escuchar lo que él quería, no lo que Dios decía. Hermano, hay miles de cristianos que solamente quieren escuchar lo que ellos quieren, no lo que Dios dice. Y les va mal. Hay mucho silencio. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te diga. A veces no queremos oír lo que el Espíritu Santo nos dice. Queremos hacer otra cosa diferente. Les decía ayer cuando fuimos a ese lugar, mi esposa me dice: ora. Le dije: ora tú. Me dice: tú siempre pides que ore. Es que yo sabía que mientras ella oraba, yo iba a orar en el Espíritu y buscar la dirección de Dios, que me diera una palabra para ella. Yo la dejé orar. Mientras ella oró, yo miraba por un ventanal de ese edificio donde fuimos. Miraba por ese ventanal, no cerré los ojos, miraba por ese ventanal. Y cuando ella estaba orando, yo oía esa voz que me decía: dile a tu esposa que no le comente a nadie, que calle su boca, porque yo voy a darle lo que ella me ha pedido. Amén. Vine y se lo dije. Y dijo: amén. Porque cuando Dios te da algo, todavía no te lo da, pero tú ya le creíste y sabes que te lo dio, te sales y vas y le cuentas a mucha gente. Y mucha gente no participa con tus bendiciones. Tienes que tener mucho cuidado. Siempre dejemos que el Espíritu Santo nos hable. El rey quería oír algo que le agradaba. ¿Para qué mandó llamar al profeta de Dios? Si quería hacer su voluntad. Muchas veces queremos que el Espíritu Santo hable lo que yo quiero, no lo que Él quiera. En la mañana que yo venía escuchando la prédica del pastor Winston. Y él dijo algo, hasta lo escribí, no sé cómo lo hice manejando y escribí. Él dijo, cuando tú hablas lo que Dios te dice, los otros van a obedecer lo que Dios les dice a ellos. Amén. Y yo me puse a pensarlo. Y lo agarré en mi teléfono y lo hablé en mensaje de voz. Cuando tú hablas lo que Dios te dice, Él le va a decir a los otros qué hacer y que acepten lo que tú digas. Amén. Y dije: wow. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que dejar, que el Espíritu Santo nos hable. El verso 15 dice: Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declarare y no es verdad, me vas a matar. Pero si te dijere, no me vas a escuchar. Y el rey Sedequías juró en secreto a Jeremías, diciendo: vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré
en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas al rey de Babilonia, a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma va a vivir y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. Le dio instrucciones de lo que tenía que hacer. Amén. Entonces Jeremías, el verso 18: pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. El rey no quería escuchar eso. Él quería escuchar algo agradable. Cuando nosotros no escuchamos la voz del Espíritu Santo, no solamente te pones en peligro tú, pones en peligro a tus hijos, pones en peligro a tu casa y pones en peligro a todo un pueblo. Eso sucedió con Sedequías. Si que Sedequías no pensaba obedecer a Dios, ¿para qué mandó traer un hombre de Dios? Un hombre de Dios no vende sus principios. Un hombre de Dios no busca su beneficio personal. Un hombre de Dios habla lo que Dios dice. Y el verso siguiente nos dice, nos quedamos en el... y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado al lado de los caldeos, no sé que me entreguen en sus manos y que me escarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te va a ir bien, y vas a vivir. Verso 21. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí, esta es la palabra. Si no te entregas, si no haces lo que Dios dice, eso va a suceder en tu vida. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos, hundieron en el cieno, tus pies se volverán atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y no escaparás de sus manos, sino por mano del rey de Babilonia serás apresado, y esta ciudad quemará en fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías: nadie sepa estas palabras y no morirá. ¿Ves? Dios le estaba diciendo a Sedequías: entrégate al rey de Babilonia. Si te entregas al rey de Babilonia, vas a vivir, tus hijos van a vivir, toda tu casa va a vivir, Israel no va a ser quemada. Y vemos que el rey Ezequías no obedeció. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucede cuando no obedecemos al Espíritu Santo? ¿Qué sucede cuando lo hacemos a nuestra manera? Recuerda, atrás de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, atrás de hacerlo a nuestra manera, está alguien que es bien astuto. Está alguien que es bien astuto. En el verso 4 del capítulo 39 de Jeremías, en el verso 4, ¿sí es el verso 4? Sí. El verso 4 dice: y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron, salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino de Arabá. Huyó. En vez de obedecer la voz de Dios, huyó. 34. Amén. Huyó. Amén. Muchos de nosotros, Dios nos da una palabra y huimos. El Espíritu Santo que habla a tu vida, no lo haces. Te va mal a ti, tu casa, tus hijos, tus negocios. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Se acuerdan en el capítulo 38 que leímos cuando
Sedequías mandó llamar a Jeremías y oyó todo lo que Dios le dijo a Jeremías para evitar todo eso. Y en el verso 4, ya vemos, en el verso 5, vamos a seguir, pero el ejército de los caldeos los siguió, alcanzaron a Sedequías, en los llanos de Jericó y lo tomaron. Y lo hicieron subir a Ribla, en tierra de Amad, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sentenció. Amén. Verso 6. ¡Wow! ¡Qué escena tan bonita! El rey Sedequías huyó de la presencia de Dios. Huyó probablemente a un país lejano donde no supieran esconderse de Dios. Pero Dios le dijo, mira, si obedeces, el rey de Babilonia no te va a poder tocar. Ni Israel va a ser quemada, ni tus mujeres, ni tus hijos les va a pasar nada. Pero si desobedeces, inmediatamente, ¿qué sucedió? El verso 6. Y degolló el rey de Babilonia. ¡Wow! ¿A quién degolló? ¿A los hijos de quién? ¿Qué hacemos cuando no obedecemos? Quedamos en manos de nuestro oponente. Aunque fue derrotado hace 2000 años, la desobediencia le da vida para que venga y degolle lo que aquí dice a los hijos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, si es un Dios tan bueno, por qué Dios permitió que este rey degollara a los hijos de Sedequías? ¿Por qué permitió? Simplemente por la desobediencia. ¿Para qué llamó al hombre de Dios, al profeta, y el profeta de Dios le dio una palabra y Sedequías caminó en lo que él quiso? Nosotros oramos en el Espíritu, oramos en lenguas, Dios nos da una palabra, o a veces de aquí sale una palabra que Dios nos da. No, es que Dios sabe, yo tengo que hacerlo a mi manera. ¿Ya va mal? ¿Cuál es la excusa? Dios me puso una prueba. No, fuiste tú. Fuiste tú. Estamos viendo la escritura. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este. Sedequías estaba viendo cómo el rey de Babilonia trajo a los hijos de Sedequías, dególlenlos. Imagínate la impotencia del rey de ver que el rey babilónico estaba degollando a sus hijos. No solamente degolló a sus hijos, degolló a todo su gabinete, a todos los nobles, a los que trabajaban con él. ¿Cuántos efectos terribles tiene la desobediencia? ¿Y cuántas bendiciones tiene la obediencia? Amén. En el verso 7 dice, y sacó, aleluya. Una vez que el rey Sedequías, el rey de Babilonia, el rey de Babilonia, hermanos, ahorita el mundo se maneja de acuerdo al sistema babilónico. Nosotros si confrontamos a un sistema babilónico allá afuera. Por eso conviene obedecer al Espíritu Santo, el cual está dentro de nosotros y nos da victoria contra el reino babilónico. Amén. Y no solo una vez que ya devolvió a sus hijos, imagínate el dolor, la tristeza de que sus hijos fueron muertos en presencia de él y jamás iba a ver a sus hijos, no solo porque estaban muertos, sino que ya no iba a ver nada, porque ¿qué hizo? Le sacó los ojos al rey Sedequías y lo puso preso para llevarlo a Babilonia. Eso es lo que Satanás hace. Te pone preso y te expone en el mundo. ¿A cuántos de nosotros nos sacó del poder de las tinieblas? Si a mí me sacó del poder de las tinieblas, del poder de las drogas, y yo vuelvo a drogarme, Satanás me está exponiendo en el mundo. Mira, recibió a Cristo un tiempo, pero mira, ya lo dominé otra vez. Pornografía, muchas cosas. Alcoholismo, Dios te liberta, pero el que es astuto te pone algo y te exhibe, porque una vez estuviste en los caminos de Dios. Y hermano, hay muchas personas, aún predicadores, que están en una esquina como homeless. Hay muchos pastores en adulterio. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de un astuto, Satanás. Que si nosotros no sabemos
y aprendemos que esa astucia está debajo de nuestros pies, Él va a empezar a manipularnos. Tienes que saber que la astucia de la serpiente fue derrotada. El verso 8 del verso 39, y los caldeos pusieron fuego a la casa del rey, a todas las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. El resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que habían herido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Naburazadán, capital de la guardia, transportó a Babilonia. Pero mira la astucia de Satanás. Una vez que destruyó todo esto, en Jerusalén solamente dejó a la gente pobre y se llevó cautivo a los más inteligentes, a los más ricos, se los llevó a Babilonia, se los llevó cautivos, y en Jerusalén dejó a Jeremías y dejó a pura gente pobre a ver de qué iban a vivir. Pero dejó un hombre de Dios, a Jeremías. Sedequías quería matar al rey, a Jeremías, pero el rey de Babilonia dijo, no. Mira, es increíble cómo el rey de Babilonia sí creía en el profeta Jeremías y lo protegió, y cómo su mismo pueblo no creyó en un profeta de Dios y fue llevado en cautiverio. Y el rey de Babilonia le dijo a su capitán del ejército, mira, a Jeremías ni me lo toques, déjalo que viva. Sácalo de la cárcel donde el rey Sedequías lo tenía, déjalo allá. Y lo dejó con pura gente pobre de Jerusalén. Y se llevó lo mejor a Babilonia. La decisión es de nosotros. Nosotros obedecemos al Espíritu de Dios o obedecemos al que gobierna el mundo, que te manda pruebas, te manda luchas, que te manda situaciones adversas, te manda provocaciones, te manda tentaciones. Pero yo tengo que obedecer al Espíritu de Dios que vive en mí, no importa las tentaciones, no importa lo que yo vea. Es más fuerte el que vive en mí, ¿no es cierto? Es más fuerte el que vive en ti, ¿no es cierto? Que el que vive en el mundo. Usemos ese poder del que vive en nosotros. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén.